Buenas tardes a todos, mi nombre es María Fernanda, yo hago parte del equipo de Proyecto Justicia. Hoy vengo con un video más a contarles un tema que muy poca gente conoce y que realmente es muy importante, que se llama el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea, o como comúnmente se le conoce, el CUE. Porque es un documento muy importante, porque es el documento necesario para que los nacionales de otros países de la Unión Europea, es decir, los que no sean españoles, requieren para obtener su residencia legal en España y poder trabajar en el país por un periodo de 5 años, y adicionalmente, si tuvieran y quisieran tramitar la residencia para sus familiares, pues también pudieran hacerlo a través de la tarjeta de residencia familiar ciudadano de la Unión Europea, o también se le conoce como la tarjeta de residencia familiar comunitaria. Realmente nosotros pues traemos este tema porque hemos visto en muchos casos de cuando estamos tramitando sobre todo tarjetas de residencia familiar comunitarios, que pues la gente que tiene un pasaporte europeo y que desea venir a vivir a España pues no sabe cuál es el paso inicial, qué debemos hacer una vez lleguemos a España, o ya cuando quisieran tramitar la residencia para sus familiares pues no conocen que este es el primer paso que debe realizarse. Entonces, antes, como siempre, de entrar en materia, queremos recordarles que tenemos un grupo en Telegram que se llama Emigrantes, donde tanto yo como pues, mis compañeros del equipo de Proyecto Justicia estamos de forma permanente resolviendo las dudas de la comunidad. Y bueno, también hay muchos miembros de la comunidad emigrante que está de forma permanente pues tanto presentando sus preguntas como también aportando sus comentarios y sus experiencias al emigrar a España. Así que esta es la oportunidad para invitarlos, como siempre y nuevamente, a que se unan al grupo, a que presenten pues todas sus dudas y seguramente las estaremos respondiendo por allá. Bueno, como les comentábamos, pues esto normalmente nos ocurre con clientes que tienen una doble nacionalidad, por ejemplo iberoamericana, y una nacionalidad europea que pues no necesariamente es la española, donde ellos pues nos dicen, mira, quiero emigrar a España pero no sé qué hacer, tengo mi pasaporte europeo, cuáles son los pasos a seguir, o quiero darle la residencia a algún familiar, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, la respuesta es que lo primero que debemos hacer al llegar a España es tramitar el CUE, que es lo que les comentaba, el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea. Este documento también, como les decía, es el documento que nos va a otorgar el estatus de residentes en España. Es el documento que pues, a los extranjeros, pero ciudadanos de la Unión Europea, pues, les va a otorgar el NIE, que va a ser su número de identidad de extranjero, que va a ser muy importante para pues, realizar todo tipo de trámites en España. Entonces, pues es por eso, digamos, la importancia tanto para los ciudadanos, pero también un documento muy esencial, como les comentaba, para tramitar la tarjeta de residencia de sus familiares. ¿Esto pues qué significa? Primero, que realmente los ciudadanos no españoles, pero sí europeos, también deben tramitar un permiso o algo así de residencia en España antes de tener como su residencia definitiva, pero bueno, no se desanimen, no se preocupen, que van a ver que es un proceso que pues no se presenta directamente a extranjería, no está sometido como un tipo de procedimiento ni a unos términos como si se hace respecto de otros permisos de residencia, sino que es un proceso pues bastante sencillo, y para pues mucha suerte también es un proceso bastante rápido que se emite pues el mismo día que vamos a la cita. Entonces hoy lo que vamos a hacer en este video es presentarles pues cuáles son los pasos a seguir, cuál es la documentación que tiene que presentarse para que lo tengan en cuenta. Otro punto muy importante que queremos aclararles es que siempre deben tener en cuenta que la tarjeta familiar ciudadano de la Unión Europea se otorga a aquellos familiares de ciudadanos de la Unión Europea, no necesariamente pues españoles, siempre que estos familiares vengan a España a acompañarlos o a reunirse con ellos. ¿Esto qué significa? Que pues efectivamente el ciudadano europeo debe tener pues un permiso de residencia aquí en España que se obtiene con el CUE, y en segundo lugar debe pues fijar su residencia en España. No necesariamente podemos o no fácilmente podemos tramitar una residencia para un ciudadano, por ejemplo, italiano que viva en Suiza y que quiera otorgarle su residencia a sus familiares en España, porque la norma nos exige que el familiar extracomunitario venga a España a reunirse con su familiar pues, comunitario que sea parte de la Unión Europea. Entonces esto es algo muy importante para que tengan en cuenta, y esto pues se demuestra como muy fácilmente con el certificado de empadronamiento conjunto, donde se vean que pues ambas personas están domiciliadas en el mismo lugar y que pues van a vivir juntos, ¿no? Bueno, ya pues habiendo dicho esto y dando como todas estas introducciones y aclaraciones, vamos a
pasar a hablar de cuál es el procedimiento para solicitar el CUE y van a ver que es un procedimiento bastante sencillo. Lo primero que se tiene que hacer es solicitar una cita en la comisaría de policía. ¿Esto cómo se hace? Buscan en Google cita previa extranjería y ahí les va a aparecer la página web que está habilitada. Un punto muy importante pues para que lo tomen en cuenta es que tienen que solicitar esta cita en la provincia donde estén empadronados, no necesariamente tiene que ser en la misma ciudad. Y la opción que tienen que escoger de la cita es la que diga policía, cita previa, certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea. ¿Por qué? Y mucho ojo, no lo confundan con la solicitud del NIE. ¿Por qué? Porque como les decimos, pues el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea ya una vez emitido se le asigna el NIE al extranjero, mientras que la solicitud de NIE o la cita de NIE en general es otro trámite que se aplica, digamos, y de forma general para los ciudadanos extracomunitarios que deben realizar algún tipo de trámite o procedimiento en el que le exijan un NIE previo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y nuevamente lo repito, es el certificado o la cita, tienen que solicitarla la que tenga la opción que diga policía, certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea. ¿Listo? Una vez hecho esto, y bueno, es muy importante que tengan en cuenta también los términos, ¿no? Normalmente, o lo que la norma nos dice es que tenemos 3 meses desde que ingresamos a España para tramitar el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea o el CUE. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que en caso de que nos excedamos de este tiempo, pues no vamos a tener mayor problema, ¿no? Sino que pues lo ideal también es que lo hagamos lo más pronto posible, pues para poder tener acceso como a todos los servicios de una forma más fácil y pues también para que más rápidamente podamos solicitar la tarjeta de residencia a nuestros familiares. ¿Qué otra cosa podemos decirles? Pues qué es el CUE, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de esto, pero más o menos cómo se ve, es una hojita verde muy pequeña, como de este tamaño más o menos, donde va a aparecer pues la información del extranjero, va a aparecer por ejemplo, tu pasaporte, tu nombre, tu nacionalidad, el número de NIE que se te asigna, pero algo muy curioso es que es una tarjeta que no tiene foto, entonces no te preocupes que no tienes que llevarla el día de la cita y ya te explicaremos más adelante pues en este video cómo o qué documentos tienes que llevar para solicitarlo. Bueno, ahora sí, ¿qué documentos se necesitan? Esto variará o dependerá de si somos trabajadores por cuenta propia o somos trabajadores por cuenta ajena, somos estudiantes o si no tenemos ninguno de estos estatus al momento de solicitar el CUE, ¿vale? Esto es un punto pues muy importante porque en función de esto pues cambiarán o variarán los documentos que se necesitan. Entonces, ¿qué debemos llevar? Primero que todo pues un impreso del formulario EX18 que les vamos a dejar aquí abajo el link de este documento. Debemos llevarlo por duplicado, firmado por el ciudadano extranjero. Debemos llevar el pasaporte o el DNI original y en vigor, o sea, el documento físico tenemos que llevarlo. Y dependiendo pues de si eres trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena, pues variarán los documentos. Entonces, primero, si eres trabajador por cuenta ajena, deberás presentar una declaración de contratación donde esté la información pues, general de la empresa que te va a contratar, nombre, dirección, identificación fiscal o el CIF, el código de cotización donde vas a estar contratado o en el que se te van a hacer las cotizaciones a seguridad social, o puede ser ya el contrato de trabajo que se haya registrado en el CEPE o en la plataforma Contrata, o el documento de alta o de situación asimilada al alta en seguridad social como trabajador por cuenta ajena. Un punto muy importante para que tengan en cuenta y es que, digamos, para los ciudadanos extracomunitarios se requiere pues el NIE ya y una tarjeta de residencia aprobada para poder pues tener un número de seguridad social y estar dados de alta en la seguridad social, mientras que aquí con los extranjeros pues comunitarios, o sea, miembros de la Unión Europea, se puede dar de alta de forma provisional con el número del pasaporte, pero pues más adelante deberemos hacer el trámite del CUE para poder hacer el cambio al NIE y poder seguir pues vinculados al sistema de seguridad social con el NIE. ¿Listo? Si, por ejemplo, el segundo escenario es que no eres un trabajador por cuenta ajena, sino que eres un trabajador por cuenta propia, pues que tendremos que aportar la inscripción en el Centro de Actividades Mercantiles, el justificante de estar inscrito en el registro mercantil o el justificante de estar dado de alta o en una situación asimilada al alta, ya no al Sistema General de Seguridad Social, sino al régimen especial de trabajadores autónomos que se llama el RETA. Si, por ejemplo, no se ejerce ninguna de esas actividades, entonces, ¿qué tendremos que acreditar? Un seguro público o privado de enfermedad que pues garantice nuestra atención sanitaria
durante el tiempo que vayamos a residir en España, y la acreditación de que contamos con medios económicos para poder garantizar pues nuestra subsistencia y la de nuestros familiares en España, sin llegar a ser pues una carga para el sistema de seguridad social o para la asistencia social en España. ¿Dónde está determinado cuál es el monto que debemos tener para no ser considerados una carga para la asistencia sanitaria? Este monto se determina en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En estos momentos, en febrero de 2024, esta ley para 2024 pues no se ha emitido, entonces tenemos que remitirnos a la ley del 2023, donde nos establece que el monto para no ser una carga para la asistencia social en España para una persona va a ser de 5.899 euros con 60 céntimos, o para dos personas, que ya sería el caso que tú vayas a residir en España y tengas un familiar residente o un familiar al que le vayas a solicitar la residencia, el monto mínimo que debemos acreditar son 10.029 euros con 32 céntimos. Estas sumas son muy importantes en el caso, como reitero, de que no se esté dado de alta como trabajador por cuenta propia o que tampoco se esté en el supuesto de un trabajador por cuenta ajena. O la tercera opción es que seamos estudiantes. En ese caso, que nos van a pedir pues un certificado de matrícula del centro, ya sea público o privado, donde estemos estudiando. Nos van a pedir nuevamente pues un seguro de enfermedad público o privado, o si se tiene en este caso también nos permitirían o nos valdría la tarjeta sanitaria europea, y nos va a servir o nos van a pedir que acreditemos ya los medios económicos, no a través de, digamos, una cuenta bancaria, un certificado del saldo donde tengamos que mostrar, por ejemplo, estos 10.000 euros que les comentaba antes, sino que aquí ya tenemos que hablar de una declaración de responsable de que tenemos estos medios económicos para nuestra manutención y pues los miembros de nuestra familia que vengan a residir con nosotros. ¿Listo? Ahora, un punto muy importante pues en general para todos los casos es, como ya les venía hablando, un certificado de empadronamiento, que es el documento que efectivamente demuestra que nosotros pues vamos a residir en España y que ya tenemos un domicilio fijo en España. Este documento debe tener una fecha de expedición inferior a 3 meses, así que la recomendación siempre es que empiecen como buscando las citas, que normalmente son un poco difíciles de conseguir, y una vez ya se tengan la cita, pues definen si ya pueden solicitar el certificado del empadronamiento, si deben esperar un poco más, pues en función de la fecha de la cita. Y el último requisito que deben tener en cuenta es que se debe pagar una tasa, que es la tasa 790.012, en el apartado certificado de registro de residente comunitario o tarjeta de residencia familiar ciudadano de la Unión Europea, que para estos momentos tiene un precio de más o menos unos 12 euros, para que lo tengan en cuenta. Entonces lo que deben hacer es ingresar también como en Google tasa 790.012, generan la tasa con su información, y esta tasa pues la deben pagar en un banco antes de tener la cita para el CUE. Y bueno, nuevamente, como les digo, el día de la cita, ¿qué tienen que hacer? Pues llevar toda esta información, toda esta documentación que se les está pidiendo, tanto en original como pues los documentos impresos, y ese mismo día se les va a entregar esa hoja verde que, nuevamente les digo, contiene la información de nombres completos, número de pasaporte, pues fecha de nacimiento, nacionalidad y, muy importante, el número de NIE. Ya una vez teniendo este documento, pues podemos avanzar con la solicitud de la tarjeta de familiar ciudadano de la Unión Europea para nuestros familiares, que también, como les decía al principio del video, pues les otorgará un permiso de residencia de 5 años, les permitirá pues trabajar, o sea, este permiso trae un permiso de trabajo, y si nuestros familiares hacen parte o son nacionales de estados iberoamericanos, pues a los 2 años de tener su residencia legal podrán solicitar pues su nacionalidad española, perdón. Entonces es una ventaja muy grande. Como pueden ver, el procedimiento pues tiene ciertos documentos que deben pedirse, pero pues no es un procedimiento, digamos, complicado de lograr. Finalmente, y bueno, ya viendo que los requisitos varían en función de si es trabajador por cuenta propia o por cuenta ajena, pues también quiero comentarles que también, dependiendo de la condición que nosotros tengamos en España, pues variará a qué familiares podemos solicitar pues la residencia a través de esta tarjeta de residencia familiar comunitario. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de estudiantes, estudiantes ciudadanos de la Unión Europea, pues ellos podrán solicitar la tarjeta de residencia a su cónyuge, a su pareja de hecho inscrita,
o a los hijos del estudiante o los hijos de su cónyuge o pareja a cargo. Mientras que si nosotros estamos hablando de los demás supuestos, que sería trabajador por cuenta propia o trabajador por cuenta ajena o que no realice pues ninguna actividad económica, aquí ya podríamos incluir al cónyuge, a la pareja de hecho, a los hijos también y adicionalmente a los ascendientes directos, ya sea pues del familiar, del ciudadano de la Unión Europea o ya sea de los de su cónyuge o de su pareja registrada. O sea, estaríamos hablando no solamente que yo podría solicitar pues a mis padres, sino que también podría solicitar a mis suegros. Entonces, como pueden ver, pues se amplía un poco más el espectro de posibilidades a los que les podríamos solicitar una tarjeta de residencia. Y bueno, como pueden ver, es un proceso pues bastante sencillo. Cualquier duda que tengan, igual pues tenemos a su disposición nuestras redes sociales. Allá pueden también reservar una sesión de asesoría con nosotros para resolver todas las dudas que tengan. Y obviamente pues podemos apoyarlos con todo el proceso, pues tanto de la obtención de la documentación pues para el trámite del CUE, como también de la solicitud de la tarjeta de familiar ciudadano en la Unión Europea. Entonces, dicho esto, los invitamos también a ver o a visitar nuestras redes sociales, a ver pues nuestro contenido y obviamente y nuevamente a unirse a nuestro grupo de Telegram. Así que cualquier duda que tengan, pues los vemos por allá. Y una buena tarde para todos.